Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio. Andrés Cota. Si te digo chinche, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Y por qué te estás rascando? ¿Y por qué te estás... Me acuerdo de Pulgas Locas. ¿Te acuerdas de ese juego? Pulgas, nadie duerme hoy. Ajá. Pulgas. Nadie duerme hoy. Me acuerdo de eso. ¿Seguirá existiendo? Yo espero que sí, me pareció un juego muy divertido. Nunca lo tuve. También creo que fue por eso. No, o era de esos juegos que te daban y los jugabas 2 veces con gran emoción y luego nunca más lo volvías como a el sacar. Operando. Es de esa sección también. Pero bueno, no, ya en serio, o sea, fuera de la comezón, fuera de los juegos de mesa, porque además las pulgas no son chinches necesariamente. Pienso en el escándalo reciente de la UNAM. Ajá. Pienso en... No sé si estoy bien, creo que no. En las garrapatas. Ok, no. De hecho, ahí estamos cometiendo un error taxonómico grande porque las garrapatas son arácnidos, o sea que ni siquiera son insectos. ¿Ves? Pero digamos, ¿qué imagen te viene a ti de una chinche? ¿Qué te remite? ¿Cómo es una chinche? Un bicho así como ovalado, como visto desde arriba, ¿sí? Como redondito ovalado con 6 patas. Ok. Y como color... ¿Qué será? ¿Color cafecito? Color bicho. Ajá. Color bicho genérico. Sí, color arena. Ok. Y a ustedes allá del otro lado del parlante, ¿qué imágenes les suscita una chinche? Una chinche, ¿no? Es, como bien decía Claudio, bueno, acá en Ciudad de México, depende de donde estén escuchando ustedes, pero bueno, acá en Ciudad de México, relativamente reciente, pues tuvimos una época de sensacionalismo noticioso con las chinches, ¿no? Y a lo mejor de ahí les vienen, ¿no? Las chinches de cama, o a lo mejor les suena a vector de enfermedad, o a lo mejor depende de dónde estén escuchando, qué tanto le han entrado al tema de la entomofagia, pues les suena a aperitivo, ¿no? Porque hay varias chinches que se comen, tanto vivas como cocinadas. Esos cocopaches, pero vamos llegando poco a poco ahí. Pero, por eso les vamos a dedicar un programa, porque asumir que todo el grupo de las chinches, como a lo mejor ya les debería sonar con otros grupos de insectos o de arácnidos, que todo el grupo de chinches se destaque por estas cuantas especies que pueden llegar a ser nocivas, pues es tener una visión muy acotada, ¿no? Y como buen invertebrado, pues tienen su valor ecológico y de alguna manera son imprescindibles para algunos ecosistemas. Y por eso, Claudio, les vamos a sacar un programa para lavar el nombre de las chinches, ¿no? Una vez por todas. Y claro, también tocar pues las chinches de cama y las besuconas, ¿no? Yo quería que me dijeras... Las besuconas son las que se hinchan. Ajá. ¿Sí? O sea, como que se inflan cuando... ¿Chupan? ¿Sangre? Sí. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Y transmiten... Besos. Amor. Amor. No, el Chagas, el mal de Chagas. Por eso son de importancia médica. Pero entonces, bueno, ya quedó clarísimo que hay que dedicar este programa. O sea, ya se autojustificó. Sí, claro. Claudio. Con que esté yo siempre se justifica en este programa. Y nada más para recordarles, es parte de pues nuestra miniserie que estamos elaborando ahora, llamada Invertebrata, que es pues esta investigación en curso sobre la vida que no tiene huesos, pero que sostiene al planeta. Ya saben que están escuchando Masaje Cerebral, o si no saben porque están en el radio, pues les damos la bienvenida. Yo soy, como bien decía Claudio, Andrés Cota Iriart, y pues me acompaña como de costumbre el avispón verde de la radio mexicana, Claudio Martínez. Nos pueden buscar ahí como @CotaIriart, @Claudífonos en X.
y pues somos parte, le voy a dar ahorita a Claudio la bienvenida también de la Sociedad de Científicos Anónimos, ¿no? Muchas gracias. Ya estaba yo esperando mi nombramiento. Como 300 programas después, yo soy parte de la Sociedad de Científicos Anónimos. Es que también hay que tratar bien y mal a la vez, ¿no? O sea, no todo puede ser ni bueno. En fin, y ahí pueden echarle un ojo a sociedadcientificosanónimos.org para enterarse de eventos en puerta. Siempre me da mucho gusto que vengan y que nos digan, yo me enteré de estos eventos por el masaje cerebral o viceversa. Pero como yo no soy experto en chinches, ¿no? Algo sé, más que Claudio sé, pues sí parece, pero como no soy experto, pues tenemos una experta, chinchóloga, no sé si se les dice chinchólogas, ahorita vamos a preguntar. ¿Quién es, Claudio? Tenemos hoy aquí en el masaje cerebral a Valentina Sandoval, que es bióloga, actualmente cursa la maestría en el Laboratorio de Ecología de Insectos en el Antropoceno en el Instituto de Ecología de la UNAM, estudia el impacto de la contaminación lumínica en la ecología y la conducta de las libélulas. Tiene un diplomado de escritura creativa en la SOGEM y le emociona incursionar en la comunicación de la ciencia. Valentina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy agradecida de estar con ustedes en este día tan caluroso, hablando sobre chinches. ¿Se dice chinchóloga o no? Sí autorizo. Perfecto. Entomóloga, ¿no? ¿Tú cómo te Entomóloga. presentas como entomóloga, ecóloga? Pues la maestría la estoy haciendo con insectos, pero he trabajado con plantas, me gustan los peces también, entonces pues no me limito a un solo grupo. Qué bueno, me da mucho gusto, pero bueno, poco a poco vamos a ir cayendo hacia diferentes temas, pero a lo mejor habría que presentar a las chinches, completar esa imagen que dibujó Claudio, pues como un niño de 5 años con una crayola, ¿no? Atrás del mantel. ¿Qué distingue a las chinches, vaya, para el grueso de los escuchas? Ok, pues primero las chinches son un grupo de insectos de aproximadamente 50,000 especies, entonces es un grupo muy grande. Equiparable, por ejemplo, a grupos de insectos como son los escarabajos, las libélulas, las mariposas y polillas. Entonces, pues el mundo de las chinches, de los insectos a los que les podemos decir de manera muy general chinches, pues es muy diverso, ¿no? La mayoría son herbívoras, se alimentan de la savia de las plantas y la minoría se alimentan de insectos, son depredadoras y también chupan sangre. Un pequeño grupo de ellas chupa sangre. ¿Qué es lo que las une? Pues su aparato bucal. Ok. Aparato... Los brackets. ¿Qué son brackets? Pues podría ser definido como la unión entre un cuchillo y un popote. Órale, eso está más chido que brackets. Entonces, la parte de cuchillo les permite perforar la superficie de las plantas o la piel de los animales u otros insectos. Y la parte de popote les permite succionar o la savia o la sangre. O sea, es como la aguja de una jeringa. Exactamente. O sea, es una cosa puntiaguda con un hueco. Sí. O sea, por ahí hay una idea de biomimesis, ¿eh? Que imagínate desarrollar un cubierto que haga todo en uno solo, ¿no? Te corta, succiona. Muy ideas, eficiente. ideas. Eso y las alas, que tienen unas alas muy bonitas, como mitad membranosas, mitad como con una textura de cuero. Ajá. Eso es lo que une a todo el grupo de las Oye, chinches. y estas, bueno, digo, ahí hay como, para los biólogos que no somos chinchólogos, ¿no? Hay como esta idea, a lo mejor también limitada, de que hacen una X, ¿no? O sea, que si tú la ves por arriba, digamos, por su zona dorsal, son medio aplanadas en general y tienen como un dibujo de X, esas alas. Exacto, esa es la división que te digo, que el primer par de alas es como mitad membranoso, como un poco más transparentoso, y la parte superior es como más dura y es donde tienen más colores. Entonces hay un corte como diagonal entre esas dos secciones que podría ser lo que forma una X, aparentemente. Ok, oye, pues ahí está, mira, para empezar, 50,000 especies, ¿no? Y luego pues pagan justas por pecadoras, como hemos visto en muchos programas aquí en Vertebrata, que pues luego decimos abejas y nos imaginamos a la abeja clásica europea, pues, y eso es la excepción de las abejas, ¿no? Y con las chinches, pues, estás diciendo que las hematófagas son poquitas realmente, y esas son las que pueden tener como importancia médica, ¿no? Me imagino. Exacto, Eso sí. hay alrededor, un poco más de 40 especies que toman sangre humana.
Entonces es menos del 1% de todas las chinches que existen, ¿no? Sí. Lo cual no le roba importancia a las que sí lo toman y que pueda tener, ¿no? Como vector o no. Pero solo creo que no hay que perder este tipo de vista de el gran conjunto de las cosas. Pero bueno, para no abandonar aquí nuestra costumbre del masaje cerebral y para ir entreverando especies pues, de importancia médica con otras, vamos a entrar, Claudio Martínez, al apartado de chinches de cama, que pues al parecer de esas sí estabas al día. Estás tratando de decir que yo vivo con chinches Sí, de cama. Claudio, pues te vi rascarte, Indirecto. ¿no? Pero, Claudio, gente allá afuera, ¿cuántos huevos pone una chinche de cama? ¿Cuántos huevecillos? ¿Por día? ¿Por semana? Y en su temporada reproductiva. No, un estimado, nada más para darnos una idea. ¿Cuántos huevos crees que pone una chinche de cama? Ustedes saben, participen, ya saben, @coteriar, @claudífonos, y pues que gane el mejor, ¿no? Es como una subasta esto. Bueno, vamos y volvemos. Están escuchando el masaje cerebral, hoy sobre chinches. Estás escuchando Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, estamos aquí en el masaje cerebral. O si acaban de llegar, les contamos, estamos hablando de chinches. Y nos estamos adentrando ahora en las chinches de cama, en esa furor mediático que a lo mejor hayan detectado ustedes hace un par de meses. Y Claudio nos iba a decir, ¿cuántos huevos pone una chinche de cama? Es importante decir que me acabo de enterar que las chinches ponen huevos. Ok, eso es cierto. Que no paren. Exacto, yo pensé que sí iban así con Claro, la partera, con cesárea. la chinche partera, que es una especie. Toda una eminencia. Voy a decir que las chinches, en una apuesta, ¿no? Sí, claro, no en toda claro. su vida. No, bueno. Pone 1000 huevos. Fíjate que es justo por eso que me sorprendió. Los datos no son muy consistentes, o más bien hay gran variedad. También ahorita a lo mejor es que hay distintas especies de chinches de cama, pero muchos, bueno, no, a lo largo de su vida, pero menos en general. A mí me sorprendió porque son menos de los que pensaría para casi cualquier insecto. O sea, como que yo me metí a buscar esos datos pensando que iba a ser así muchísimo. Ajá. Porque a veces te acuerdas, ¿no? ¿Cuántos huevos pone una anguila? No sé, cosas que hemos preguntado aquí en el masaje cerebral. Luego, o sea, y ese es un vertebrado, y luego te vas yendo a invertebrados que generalmente son miles o decenas de miles. Y no, una chinche de cama, una inocua chinche de cama, pone máximo entre 1 y 3 huevos por día, en su momento más como activo. En general es un poquito menos, es como entre 5 y 7 por semana. Ajá. 5 y 7 huevos por semana. Claro, su temporada reproductiva, pues a lo mejor son 18 semanas. Para hacer el paralelo, ¿sabemos cuántos huevos pone una gallina ponedora en la semana? No, vamos a dejar esa pregunta para Andrés de Cota. Bachoco, o sea, dime de Bachoco, de Estados Unidos, del libre pastoreo. O el promedio de esas. No, ponen 1 al día, a menos que les hagas un truco. Hay unas que ponen Ajá. 2. O sea, también podrían poner 7 a la semana. Tal cual. O sí, sea, una como chinche y una gallina están en No el le mismo pide lugar. nada a una chinche. ¿Qué le buscas? O sea, pero bueno, es que es amplio el rango, pero entre 200 y 500 por chinche hembra, que no son muchos, ¿no? Si lo piensas, digo, lo que pasa es que luego son muchas chinches, pero ¿estás de acuerdo con esos datos, Valentina, o no? Sí, al parecer una chinche hembra pone máximo 500 huevos, Ajá. pero el chiste es que pues son animales muy pequeños, su ciclo de vida es muy acelerado, entonces a partir de una hembra que esté con huevos fertilizados, pues se puede hacer una infestación si no se maneja, ¿no? Las chinches pueden pasar de huevo a adulto en poquito más de un mes. Órale. Entonces, ese es el problema. Claro. Y se van sumando las generaciones, ¿no? Me Exacto. imagino. Sí. Oye, ¿y qué onda con las chinches de cama? O sea, mitos y realidades de las chinches de cama, ¿no? Ok, pues las chinches de cama son solo 2 especies dentro de una familia que se llama la de los cimícidos. Entonces hay la chinche de cama que es Cimex lectularius, que es en un principio era del Viejo Mundo, y hay otra que es la Cimex hemipterus, que era la chinche del Nuevo Mundo. Pero pues en la actualidad ya con el movimiento humano, claro, la globalización, pues podemos encontrar una chinche europea, euroasiática aquí en la Ciudad de México y viceversa, ¿no? Claro.
Las chinches de cama, pues han tenido una historia muy larga. A lo largo de la historia humana nos han acompañado mínimo 3.500 años, que es cuando se tiene el primer registro de la primera arqueológico. Exacto. El primer periodicazo. Pero probablemente muchísimo más, desde que habitábamos en las cuevas junto con los murciélagos. Parece ser que hicieron una transición de murciélago a humano, probaron la sangre humana y pues les gustó. Y les gustó. Entonces nos siguieron de las cuevas a nuestras casas. Órale, buenísimo. Y desde entonces nos acompañan y supongo yo que hay épocas en que hay lugares que infestan más, ¿no? Y épocas. Sí, pues, o sea, de hecho, a principios del siglo XX era muy común la infestación por chinches. Hay un dato de que 1 de cada 3 casas en Estados Unidos tenía chinches. O sea, sí, muchísimo. Muchísimo. Wow. Hasta hay un dicho que es como sleep tight, don't let the bedbugs bite. No. O sea, eso los gringos se lo siguen diciendo a sus hijos cuando como que los arropan en la cama. Cuando los aprisionan, ¿no? Exacto. Sí, es como duerme apretadito, no dejes que te muerdan las chinches de cama. Pero sí son, o sea, porque yo tengo como registrado eso más como en Estados Unidos, no sé, hay mayor concentración ahí por una razón, o no sé, porque en México, pues sí, en ciertos contextos lo escuchas, pero tampoco es tan común, ¿no? Pues no es tan común, pero yo creo que también es esta parte del estigma social que conlleva decir que tu casa tiene chinches, claro. como que está asociado a poca higiene o a condiciones de pobreza, que no necesariamente, ¿no? O sea, cualquier persona puede transportar una chinche de un cuarto de hotel a su casa, pero pues ya en infestaciones muy grandes sí es bastante costoso deshacerte de ellas, entonces pues hay lugares que son como reservorios de las chinches, ¿no? Oye, ¿viven en el colchón? O sea, porque es de cama, digo, te pican cuando estás dormido, pero ¿viven en el colchón? Mira, pues el colchón es su lugar preferido, ¿no? Ajá. Porque cada noche seguro tienen ahí a su hospedero que se acuesta, está listo para donarles su sangre, Está ¿no? la merienda dispuesta, claro. Puede haber miles de chinches habitando en un colchón, pero también pueden trasladarse a recovecos, a lugares, les gustan como lugares muy apretados. Entonces, alrededor de los enchufes de luz, por ejemplo, en las cabeceras o en los huecos en los muebles, ahí pueden vivir también. Pero su lugar preferido definitivamente es el colchón. Y te chupan sangre y te da comezón. O sea, ¿cómo es el cuadro de tener chinches en tu cama? Exacto. Pues si tienes chinches en tu colchón, ellas salen en la noche, son fotofóbicas. Entonces huyen a la luz. Y salen preferentemente de noche. Sus antenas perciben el dióxido de carbono y el calor. Entonces, pues así pueden percibir a un humano o a un animal, en el caso de las otras chinches, pues muy fácilmente, ¿no? Entonces llegan a lugares que están expuestos, por ejemplo, brazos, extremidades, la cara, los pies, los tobillos. Y ahí pues ellas perforan la piel, se tardan alrededor de 10 minutos en alimentarse y se inflan, como dice Claudio, así de hecho se ve como transparente y se puede ver el color rojo de la sangre a través de su cutícula. Y pues ya después de eso se guardan, aproximadamente se alimentan 1 o 2 veces por semana cada individuo. Y ya. Oye, pero te genera incomodidad, obviamente. Eso, no necesariamente. O sea, es un volado. ¿eso depende de ti? O sea, hay muchas personas que no presentan ningún tipo de reacción alérgica, ni siquiera la marca del piquete. Y hay personas que pues varía mucho el tipo de reacción que pueden tener, desde leve, como un piquete de mosquito, hasta bastante grave, que se hacen pústulas. O sea, si no presentas sintomatología, digamos, pues podrías vivir con las chinches, ¿no? Sí, ¿o no? exacto. ¿O te genera a la larga algún tipo de anemia o algún daño estar perdiendo Justo sangre? leí un estudio de caso de un señor que llegaba con anemia y nadie sabía por qué. Anda. O sea, era como cuento de Horacio Quiroga del almohadón de plumas. Lo estaban drenando noche tras noche y hasta que se dieron cuenta de que esa era la causa. Pero ya andaba mal de salud. Y pues obviamente era una infestación bastante grave, pero no tenía síntomas, entonces... Claro, no te das cuenta. Sí.
Yo estaba pensando, en paralelo estaba pensando eso y luego estaba pensando que los yucatecos a lo mejor no tienen problema, ¿eh? Porque si duermes en hamaca, Sí, yo las creo chinches que es mucho más no les difícil. y ya van Ahí tienes consejos, ahí van consejos. Exacto. Ya te puedes deshacer de ese colchón que tiene 30 años. O sea, ¿y qué pasa? Bueno, nos vamos a quedar con muchas cosas para el siguiente bloque, pero vamos abriéndolo aquí. ¿Qué pasa si tienes una infestación? ¿Tiras el colchón? O sea, 1, 2, Te mudas. te mudas, ¿no? 3. Pero rápidamente para no olvidar la costumbre. Claudio, y para no solo hablar de chinches de cama, ¿cuánto crees, dirías tú, y dónde vive la chinche más grande del mundo? ¿Cuánto mide la chinche más grande del mundo? Porque estas de cama son pequeñitas, ¿cierto? Estábamos, no Como una semilla de manzana o sea, son adulta. chiquititas, Ujú. ¿no? Y entonces, bueno, piensa que la besucona, a lo mejor la besucona sí mide unos 2-3 centímetros. Ujú. ¿Cuánto dirías que mide la más grande del mundo? Ustedes allá afuera también apóyenle. Si las han visto, cuéntenos. @coteriart, @claudífonos. ¿Y en #masaje dónde? cerebral. Bueno, en dónde ¿Dónde? vives O si sea, quieres, pero bueno, eso ya es como una pista. Sí. Aquí en Moras 533. Exacto. Vamos y venimos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Bien, ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral. Hoy ha versado sobre chinches. Está con nosotros Valentina Sandoval, que nos está poniendo pues un poco de escozor en el cuerpo, hablando de bichos que succionan la sangre, que son la minoría, ¿cierto? Sí. O sea, Sí. son muy poquitos, pero los hay. Los Igual hay que tener y hay cuidado. muchos. Ajá, o sea, son la minoría, pero siguen siendo un montón. Exacto. Entonces, abusados. Y no es lo duro, sino lo tupido, Exacto. diría mi Exacto, papá, ¿no? exacto. Y antes del corte, Andrés Cota preguntó que cuál era la... Bueno, ¿cuánto medía la chinche más grande? Sí. Porque obviamente no voy a saber cuál es. El Entonces, género, ¿no? Ajá. Y que más o menos por dónde, ¿no? Ujú. Yo asumo que como es costumbre en algún lugar tropical, Ok. ¿no? Sí. En algún Sí, lugar así claro. calurosón. Sí, sí. Bien. Eh, Palomita, algo has aprendido de ahí escuchar voy bien. masaje cerebral. Entonces, vamos a decir que en Costa Rica. Ok. Y si la chinche besucón anda en los 2-3 centímetros, Ajá. la más grande estará en el doble, unos Ajá. 7 centímetros. Ok. ¿Más? Pues unos 9. ¿Más? ¿Neta? Sí. 12. 12. 12 Es centímetros. que aquí, digo, no nos vamos a meter ahí tanto, pero hay todo un grupo de las chinches que son acuáticas, que viven adentro del agua, que son como, a veces les llamamos escarabajo de agua, pero en realidad son chinches de agua. Ujú. Si han tenido experiencias en albercas, sobre todo en albercas que no tengan tanto cloro, y te toca convivir con ellas a veces, ¿no? O sea, y estas grandototas se llaman cucarachones de agua, fíjate. En México les decimos cucarachón de agua, son chinches acuáticas. Y aquí, no tienes que ir a Costa Rica para verlas, te puedes ir a Veracruz. Te Yo puedes nada ir más a porque no Tlacotalpan. quería que vivieran acá, la verdad. Las andaba corriendo del país. yo. Fíjate que yo en Tlacotalpan, justamente ahí en Veracruz, es donde he visto las más grandes. No sé si llegan a 12 centímetros, pero más o menos fácilmente te rebasaba la palma de la mano, Cámara. grandotas. Y además tienen como dos pinzas, o sea, como dos punzones en las patas delanteras que encajan. Ujú. Y estas en realidad estaban fuera del agua porque se confunden con la contaminación lumínica y entonces salen hacia los faros pensando que es la luna, ¿no? Y entonces están luego ahí revoloteando, no pueden volver al agua. Entonces me acuerdo que unos niños las agarraban así como de atrás Ujú. y estas se agarraban así de la banqueta, las jalaban y dejaban como 2 líneas en la banqueta. O sea, Cámara. piensa que te agarre un pie eso, te duele, ¿no? No. Bueno. O sea, hace un surco en el concreto. No, sí, o sea, fuertísimo. Mucha cosa. Los cucarachones. Pero bueno, sí, chinches de agua. Ahí son depredadores acuáticos bestiales en el mundo invertebrado de abajo del agua. Pero bueno, volvamos a la cama, salgamos de Veracruz y regresamos a las chinches de cama porque nos quedamos aquí fuera del aire con una duda, que es, a lo mejor ustedes no pongan que no presentan reacción y pongan que sospechan por la anemia extraña que les está pegando, pero a lo mejor conllevan riesgos si te están chupando sangre a ti, chupando la sangre a alguien más y chupando la sangre a alguien más. O sea, a lo mejor pueden ser vectores también de enfermedades, ¿no? Pues sí,
Por lo pronto no se tiene ningún registro de que hayan sido responsables de algún brote de alguna enfermedad, Ajá. pero se han hecho estudios científicos, sobre todo con ratones y ratas, Ajá. y se ha visto que son capaces de transmitir, por ejemplo, el virus de la hepatitis B Ok. y también el Chagas de un ratón a otro. Ah, sí, también pueden ser vectores Chagas. Mira, qué interesante. Entonces, como que hay que pues hacer valer el principio precautorio, ¿no? Porque tienen todo para convertirse en un problema de salud. Por lo pronto no ha sucedido, pero eso no quiere que no pueda suceder en algún momento y bajo las circunstancias precisas, ¿no? Claro. Oye, ¿qué pasa ¿cómo prevenimos que lleguen las chinches a nuestras casas? Y 2, ¿qué haces si ya tienes una infestación? Ok. Pues lo primero sería cuando salimos de casa, por ejemplo, si vas a un hotel, checar el colchón. En todos los bordes donde están como las costuras, es donde les gusta guardarse. También puede haber evidencia indirecta que son las manchas que dejan por sus heces fecales. Son unas manchitas chiquitas, como redondas y muy oscuras, casi negras. Entonces puedes checar eso. Y obviamente si lo encuentras, pues no te quedes ahí, ¿no? Cuelga tu hamaca, sí, cuelga tu hamaca, saca tu hamaca y cuélgala. Sí, ¿qué otra cosa? Pues si ya no las encontraste, pero te vas a quedar en esa habitación, pues no dejes tu ropa sucia tirada, la ropa sucia las atrae. Así es como te las llevas a tu casa. Exacto, ahí es donde les das ride, en tu maleta, en tu ropa. Pues dejar todo bien guardado en tu maleta. Si quieres sacar la ropa, no meterla a cajones, de preferencia colgarla. Uy. O dejarla en la maneta. Lo hemos hecho todo mal por años. No vuelvo a viajar. O voy a ir a lugares nudistas. No ropa, ¿no? Otra cosa que puedes hacer es ponerte una especie de repelente de aceites esenciales. ¿Ah, sí? Puedes hacerlo con tu maleta. Hay un estudio que justo encontró que una mezcla de partes iguales de aceite de orégano, de clavo y de tomillo es repelente y hasta insecticida en cierta medida contra las chinches. Entonces, no está difícil, ese no está difícil. Pero atrae mapaches. Exacto. Ok, eso es para prevenir que lleguen a tu casa, ¿no? O sea, sí, que se suban a tus cosas, porque los olores muy fuertes no les gustan. Ok. Y suponte que tuviste el mal tino de no hacernos caso, no haber escuchado este programa, y ya están en tu casa. ¿Qué haces? ¿Tiras el colchón? ¿Lo quemas? Pues ¿Te no. mudas de ¿Quemas casa? adentro ¿Te del mudas cuarto? de casa? El problema es que no puedes, o sea, podrías abandonar tu casa por un año, inclusive, y podrías llegar y te están esperando las chinches hambrientas. O sea, pueden sobrevivir aunque no te estén chupando Hasta sangre. un año sin comer. Entonces te vas 2. My God. Con 2 yo creo que. No, eso sí ya lo vuelve otra harina de otro costal. O sea, Exacto. un año sin comer aguantan. Maldita sea. ¿Y cuánto viven? O sea, Viven dependiendo de las condiciones ambientales y también del sexo. Las hembras viven mucho menos porque tienen inseminación traumática. Ay, no. Que hombre. es que los machos perforan su cutícula en casi cualquier parte del cuerpo. Joder. Dejan los espermatozoides como en su sistema circulatorio que es abierto. Entonces eso se difunde en su cuerpo y eventualmente fecunda Órale, los óvulos, ¿no? Entonces ellas viven mucho menos por esa experiencia traumática, pero en condiciones un poco más frías, sí pueden vivir un poquito más de un año. Órale, no, bueno, entonces estamos ante una, sí, es que eso ya le va dando dimensiones, ¿no? A lo que puede ser una infestación. Entonces, mudarte de casa no es la solución. ¿Cuál es? Quemar la casa. Tienes que hacer un conjunto de medidas que pueden ser, primero, lavar y secar todo lo que pueda lavar y secarse, o sea, ropa y ropa de cama. Ropa de cama, claro. A partir de 50 grados centígrados mueren instantáneamente. También puedes tratar estas superficies como del colchón o de los recovecos de los enchufes, etcétera. No, los enchufes no, esto es muy con peligroso, agua, ¿no? con vapor. Para quemar. No, eso es para los muebles solamente. Intenten conectar un tenedor en el enchufe. Sí, no. Y ya no se van a preocupar de las chinches. Las chinches van a ser lo de menos. Va a ser lo de menos. Exacto.
El vapor es muy bueno, vapor húmedo o vapor seco, que puede alcanzar temperaturas más altas de los 100 grados. ¿Qué más? Aspirar. Aspirar todo y pues guardar ese polvo en una bolsa cerrada, disponer de él. También hay una cosa que se llama tierra de diatomeas, que son algas fósiles. Es un polvo muy fino que lo tienes que colocar de manera muy fina, por ejemplo, en las patas de las camas, y se les pega a las chinches y las acaba deshidratando y las termina matando. Había escuchado algo del polvo de diatomeas, mira qué buena onda. Sí. Ok. Bueno, pues ahí está. Si alguna vez tienen el infortunio de tener una infestación de chinches de cama, que repetimos, no es tan común como a veces los periódicos intentan hacer ver, ¿no? Hubo toda una alarma de una infestación, una supuesta infestación en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Ciudad de México. Como ya no vamos a comentar respecto a eso, pueden ir a cientificosanónimos.org, a nuestra página, y tenemos un texto que elaboró Valentina en su momento, como pues un poco intentando apaciguar las alarmas, ¿no? Porque además, sin ningún tipo de evidencia real, se pusieron a fumigar, fíjate, la Facultad de Ciencias, de todas las facultades, y eso es lo peor, porque si ni siquiera tienes claro, es como tomar antibióticos antiparasitarios sin necesidad de ello, porque matas todo, ¿no? Tú fumigas y ya deja tú las chinches, mataste todos los invertebrados. Y eso pues sí le dan la torre. Pero como no solo podemos hablar de chinches de cama y como nos queda pendiente la besucona, Claudio, ¿cuántas especies de chinches besuconas? No, ¿cuál crees que es el centro de diversidad de chinches besuconas y por qué México? ¿Cuántas especies crees que hay aquí? Gente de afuera, @Cotairear, @Claudífonos, #masaje cerebral. Por si les queda duda, porque hay que poner atención al siguiente bloque, pues es Chagas, chinches besuconas, y en México tenemos el centro de diversidad. Pues vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, estamos entrando aquí al ocaso, ¿cómo me gusta decir? El ocaso del masaje cerebral. El ocaso del masaje cerebral, es decir, nuestro último bloque dedicado a las chinches, y nos vamos a adentrar en chinches besuconas. Si ustedes acaban de llegar, ya saben que pueden buscar este y todos los episodios del masaje cerebral en donde sea que escuchen podcast. Nada más pongan ahí masaje cerebral. Es que no falta la gente que dice, ¿cómo los busco? Pues nada más pones en la lupita masaje cerebral, le das 5 estrellas y puedes escuchar el episodio que quieras. Nos estábamos quedando con esta duda, ¿no? Vamos a entrar a chinches besuconas, vamos a entrar a mal de Chagas, y estas sí pues, son de relevancia médica, importancia médica. Y resulta que México es el centro de diversidad de las chinches besuconas. ¿Cuántas especies crees que tenemos? A ver, si hay 50,000 especies de chinches en general, y decían que menos del 1% eran las que toman sangre. Yo voy a decir que hay 400 especies. ¿De triatómidos? Eso dije. No sé en el mundo, en realidad creo que está siendo muy generoso. En México, 34. Entonces en el mundo la verdad es que te voy a deber el dato. Seguro pero, no son 400. Si aquí es el centro de diversidad, pues no creo que lleguen a 400, pero bueno, 34 no son pocas porque da como para una por estado, por lo menos, ¿no? En realidad es que hay estados donde hay varias, pero eso, son triatómidos, ¿no? Triatominos. Es una subfamilia. Ok. Bueno, ¿qué vamos a decir de las besuconas? ¿Cómo sabe alguien que es una chinche? O sea, ¿cómo las reconoces? Son grandecitas. Son bastante grandes, como de 3 a 5 centímetros, y hay como 3 características principales. Si les ves la cabeza, es como una cabeza muy delgada y larga, de donde sobresalen los ojos hacia los lados. Okay. Esa es la primera. La segunda es que tienen... No, perdón, es una broma, usan bigote. Sus antenas y sus patas son esbeltas, no tienen ningún tipo de protuberancia. Ok. Y son muy delgadas. Y la última es que tienen como una especie de faldita. Alrededor de las alas está más fácil. Tienen como una franja que normalmente se alterna entre negro y colores rojizos. Okay. Entonces es como una falda de rayas negras y rojas. Entonces, si esas 3 características se presentan, es muy, muy, muy probable que sea una chinche besucona,
pero si solo una de las características se presenta, podría ser cualquier otra chinche herbívora. Wow, bueno, hay que tomar eso en cuenta porque luego pues pagan justos por pecadores, ¿va? Y la chancla va a quien sea, lo cual... Pero bueno, suponte que sí es una besucona. Yo he visto varias en Morelos, ¿no? Sí, en en Guerrero. Morelos hay varias. Es como que... ¿qué es el problema de las chinches besuconas? Son vectores de lo que estábamos llamando enfermedad de Chagas, que también le llaman de la muerte silenciosa, ¿no? Imagínate, el mal de la muerte silenciosa. Es lento, ¿no? Lento. Si ellas transportan un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, es un protozoario. No todas lo tienen, pero por ejemplo leí un estudio en Cuernavaca con una especie de chinche besucona que la mitad lo tenía. Ah, pues es un volado. Sí. Un volado. Sí, sí. Y pues ellas transmiten este parásito después de picarte. Llegan en la noche, igual que las chinches de cama. Ajá. Pican normalmente cerca de la cara, pero también en cualquier región expuesta. Y después defecan junto a la picadura. Entonces en las heces es donde se encuentra el parásito y tú en la noche te rascas. Claro. Entonces introduces las heces al lugar de la picadura o a los ojos o a cualquier parte de las mucosas de la cara y ya, te infectaste. Qué puercos, o sea, Oye. cagan donde comen. Exacto. Oye, o sea que entonces, a ver, en realidad aquí hay dos cosas. La chinche no es culpable de nada. Uno, en realidad es un parásito. Ujú. Y dos, el que se inocula eres tú. Si no te rascas, Ajá. no hay problema. Soporta la comezón. Aprende a soportar la comezón. Sí, no, el problema es que pues nos rascamos Estás en la inconsciente. inconsciencia, ¿no? Claro. Sí. Claro. ¿Y el parásito, tú crees que ha llegado, o sea, se vuelve urticante las heces fecales de la chinche o el propio piquete es urticante? El propio piquete te puede generar la comezón, como sucede con los mosquitos, sí. por ejemplo. Sí, entonces, pues es muy probable que te rasques. Pero también hay gente que no presenta como una marca en donde fue la picadura. Ajá. A veces se presentan síntomas como fiebre, por ejemplo, dolor de cuerpo, pocos días después de la picadura. Pero hay gente que tampoco presenta síntomas. O sea, ni te enteras. Y es muy grave porque hay una ventana de tiempo en la cual puedes pelear la enfermedad, que es alrededor de un par de meses. Si sabes que tienes Chagas, te puedes tratar, pero si pasa de esa ventana en donde la enfermedad es como la fase aguda, ya después se vuelve incurable y te va matando lentamente. Hasta 40 años después. Bueno, por lo menos te da 40 años, ¿no? Bueno, sí es un rato. Sí, con enfermedades cardíacas o gastrointestinales. Órale. Ujú. Pero y entonces, una vez que se vuelve, digamos, aguda la fase de infección, te pone esa especie de caducidad y ya es inevitable, ya no puedes hacer nada al respecto. Sí, ya es incurable después. My God. Hay por ahí teorías que decían que Darwin tenía Chagas, ¿no? Ah, sí, Que sí. por eso tenía fatigas. Y... Que escribió en su diario como hoy me picó algo. Sí, sí, sí. 40 años después. Sí, me picó. También hay una señal que le llaman el chagoma, que es que un ojo se te hincha muchísimo. Y esto es si te rascas el ojo o te picó cerca del ojo, se puede presentar como esa señal que sí es indiscutiblemente Chagas. Oye, yo tengo una pregunta. Aquí hemos hablado en otros episodios de parásitos que como que le cambian la voluntad a sus hospederos, ¿no? Correcto. ¿Esto podría ser uno de esos casos? O sea, que la chinche decida cagar donde está comiendo. ¿Es como algo que podría ser voluntad del parásito para justamente O sea, entrar? que le da un purgante. Ajá, que le dice... Interesante. Eso está por estudiarse probablemente. Lo puedes aventar. Ahí lo como dejo una sobre la mesa porque yo especulación. no me lo voy a poner Habría así. que ver otras chinches qué tan comunes que caguen cuando comen junto a donde comen. No sé. Las chinches de cama también cagan después de comer. Inmediatamente. Como de 3 a 9 minutos después de comer. Y se tardan 10 minutos en comer, pues ya lo hacen mientras comen. O la sangre, pues es un alimento tan nutritivo que te hace, ¿no? A lo Como mejor entras al... es laxante. Como entras al- no sé, es interesante porque, digo, habría que ver cómo es esa, es difícil, ¿no? Esa coevolución de parásito con su vector. Probablemente estas chinches tienen millones de años, ¿no? No sé cuánto tengan existiendo, pero- El Chagas leí que desde hace más de 9,000 años. Ajá.
O sea, que inclusive han analizado como momias que tenían chagas. Con señales de chagas. Y hay zonas que es bastante común, ¿no? En zonas sí, en Latinoamérica y sobre todo zonas rurales secas y calurosas. Uh-huh. Ese es como el lugar perfecto para la chinche besucona. Buena parte de Latinoamérica. ¿Y qué puedes hacer para que no tengas chinches besuconas en casa o que no te piquen? Pues ahí son las barreras físicas. Entonces, mosquiteros en todas las puertas, que no haya estas como ranuras que den al exterior. Si vas a acampar, cuidar muy cercanamente como esto de no dejar un pequeño hueco en la tienda de campaña donde se puedan meter. Así yo he estado dormida dentro de una casa de campaña y por la ventana se ven asomadas las chinches. Ay, no. Así. Sí, terrible. En lugares como los corrales o estos techos de paja, pues hay que intentar cambiarlos con cierta periodicidad porque les encanta anidar ahí. O como lugares donde se amontona madera o estos materiales como de construcción sin uso, son nidos perfectos. Órale. Oye, no, pues suena difícil. O sea, ¿cuántas palapas no hemos estado? A lo mejor ya tenemos chagas aquí. Yo pues, a lo sin mejor saberlo. tengo chagas y no lo sé. Bueno, me quedan 40 años. ¿Quién sabe? A lo mejor ya estás llegando al final de tu vida. Qué difícil, pero además, una vez más, pues ni te enteras. Yo he visto muchas, y si ya viste una, a lo mejor estaba ahí la noche anterior y ya te visitó, ya comió. Sí, pues también cuando donas sangre te hacen la prueba de chagas. Eso es cierto. Entonces podemos donar sangre a menudo. Te puedes hacer un examen de sangre y saber si tienes. Sí, es muy fácil y accesible. Híjole, pero habría que estarlo haciendo seguido, porque ¿de qué te va a servir saber que lo tienes hace ya un par de años? Ya no hay nada que puedas hacer por evitarlo. Sí, ¿no? Pues ya nada más dices, bueno, me quedan 38 y vas planeando tu salida. Te entregas al libertinaje absoluto, ¿no? Exacto, ya una vida dionisíaca por completo. Sí. Bueno, pues eso, hay que, pues sí, prevenir, enterarse, porque luego ni siquiera sabes. O sea, ahora que escucharon este programa, lo están escuchando cuando acabe, si están manejando, estaciónense, busquen una chinche besucona, véanla, ¿no? Y a partir de identificarla. Pero, pues Valentina, se nos está acabando el tiempo. Tristemente, siempre se va así. Nos dio tiempo a hablar algo de chinches, poco, pero suficiente para empezar. Y si quisieran saber más, ¿dónde te pueden localizar para que vayan a preguntarte directamente? Pues yo ahorita estoy en el Laboratorio de Ecología de Insectos en el Antropoceno, LEIA. LEIA, ¿verdad? Está en el Instituto de Ecología. Ahí, si no estoy yo, pues hay varios compañeros si quisieran llevar una chinche, preguntarnos lo que sea. O también me pueden escribir por Instagram. Es @Valentina_Sand. ¿Sand? Ok. Sand como de ahorita Sandoval. se los colgamos. Ajá, perfecto. Sí, escríbanme por ahí. Órale. Cualquier duda. Pues Listo. querida, muchísimas gracias por venir al masaje cerebral Gracias a platicarnos a ustedes. de chinches. Y pues nada, nos despedimos de este masaje cerebral. Muchísimas gracias, Andrés Cota. Hasta luego. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor